Pedal Crew hoy. En la etapa más larga de todo el Tour, 205 kilómetros hasta Belfort, Isaac del Toro no movió un solo dedo. No atacó, no se peleó por la etapa, no le sacó ni un segundo a nadie. Pasó el día escondido en el pelotón como una sombra y cruzó la meta sin que casi ninguna cámara lo enfocara. Y aquí viene lo raro. Un corredor que acaba de perder el podio. Un mexicano que acaba de quedarse sin el maillot blanco. ¿Por qué se queda quieto justo hoy, cuando más lo necesita? Porque no está dormido. Está esperando. Está guardando cada gota de fuerza para un solo día, para una sola montaña. Y esa montaña, la que lo tiene todo pensado, llega este fin de semana. Es la misma donde ya rompió a su gran rival por un minuto entero. Así que ponte cómodo, porque esto se entiende de principio a fin, y el final te va a dejar pensando. Bienvenido a Pedal Crew, el lugar donde las historias del ciclismo se cuentan sin adornos y sin cuentos. En los próximos minutos te voy a contar tres cosas, y las tres cambian por completo cómo se ve la carrera de Del Toro ahora mismo. La primera, ¿por qué hoy no atacó? ¿Y por qué ese silencio no es debilidad? Es cálculo puro de los que ganan carreras. La segunda, lo que perdió esta semana, y no fue poco. Cayó del tercer puesto al séptimo, y encima se quedó sin el maillot blanco, que ahora lo lleva puesto el hombre que menos le convenía. Sí, Juan Ayuso. Y la tercera, la que casi nadie está contando. El domingo, el Tour sube a un puerto muy concreto, un puerto donde Del Toro y Ayuso ya se vieron las caras hace apenas un mes. Y lo que pasó ahí deja el marcador muy claro. Pero para entender por qué esa subida lo cambia todo, hay que empezar por lo de hoy, por lo que pasó de verdad en la carretera, mientras Del Toro se hacía el dormido. La etapa 13 salió de Dole y terminó en Belfort. 205 kilómetros y pico. La jornada más larga de este tour, con el histórico Balón d'Alsace metido en el último tramo. Un puerto de primera categoría, casi 9 kilómetros de subida, coronando a unos 30 kilómetros de la meta. Una etapa de más de 2000 metros de desnivel. Para nada un paseo. Era una etapa de esas que huelen a escapada desde la mañana, y así fue. Un grupo de valientes se fue por delante. Los favoritos de la general se miraron entre ellos y nadie del grupo grande quiso gastar pólvora un viernes con la montaña de verdad a la vuelta de la esquina. Al final la victoria se decidió arriba, en la subida, entre dos hombres de la fuga. Ganó el suizo Mauro Schmid, que le aguantó por media rueda al colombiano Harold Tejada. Un final apretadísimo, de esos que se deciden por centímetros y que se sienten en el estómago. Para Tejada, tan cerca y tan lejos. Para Tejada, tan cerca y tan lejos. Para Schmidt, la victoria de su vida. Y Del Toro, en el pelotón. Tranquilo, sin sobresaltos, sin perder tiempo con sus rivales directos. Ni un susto, ni una caída, ni un mal momento. Terminó el día exactamente igual que lo empezó. Séptimo en la general. Un día de tregua entre los grandes. Pero esa calma, créeme, tiene una explicación muy fría detrás. Y para verla, hay que rebobinar una semana entera. Porque el Del Toro que ves ahora, séptimo y en silencio, hace 7 días era otra historia completamente distinta. En el primer día de descanso, cuando el Tour paró a respirar, Del Toro estaba tercero en la general del Tour de Francia, nada menos. A 3 minutos y 27 segundos de Pogačar y peleando de tú a tú con Jonas Vingegaard, que lo tenía ahí mismo a un suspiro. Y no solo eso, llevaba puesto el maillot blanco de mejor joven, el de los 22 años, mandando entre los mejores ciclistas del planeta. Pero llegaron las etapas duras de la segunda semana, y el podio se le empezó a escurrir de las manos, puesto a puesto, segundo a segundo. Ayuso apretó. Seixas apareció. Lipowitz dio la cara. Evenepoel resistió. Y Del Toro fue resbalando poco a poco hasta el séptimo lugar en el que está hoy, a 5 minutos y 8 segundos del líder. No fue un desastre, no se hundió, pero fue perdiendo terreno justo cuando más caro se paga. Y ojo, porque lo del podio duele, sí, pero hay una pérdida que duele todavía más, y tiene nombre y apellido.
Esa pérdida es el maillot blanco, y sobre todo, quién se lo quedó. Cuando Del Toro se cayó del podio, también se cayó del liderato de los jóvenes, y el que se puso esa camiseta blanca sobre los hombros fue justo Juan Ayuso. Hoy Ayuso es cuarto en la general. Va por delante de Del Toro, y por eso manda en el maillot blanco, con Paul Seixas pisándole los talones a 13 segundos, y Del Toro ahora tercero en esa pelea. Piénsalo un momento, Del Toro llevaba ese blanco, era suyo, se lo había ganado día a día en la carretera, y ahora lo ve todos los días sobre la espalda de Ayuso, que rueda delante de él a unos metros. Para un competidor con el carácter del mexicano, eso no es un detalle, eso es una espina clavada que no te deja dormir. Porque estos dos no son dos desconocidos que se cruzan por primera vez. Del Toro y Ayuso llevan meses midiéndose. Son de la misma generación, los dos jóvenes, los dos con un hambre feroz. Los dos señalados por medio mundo como el futuro del ciclismo. Cada vez que se los nombra juntos, comparándolos. Y cada vez que se han visto en una montaña de verdad, cara a cara, ha pasado algo que Ayuso preferiría borrar de su memoria. ¿Qué pasó exactamente? A eso vamos ahora mismo, porque ahí, en esa historia, está la clave de por qué Del Toro hoy estaba tan tranquilo, tan sin prisa, como quien sabe algo que los demás todavía no. Y aquí está el detalle que casi nadie está poniendo sobre la mesa, el que cambia todo el fin de semana. Mira el calendario. Mañana sábado y sobre todo el domingo, el Tour se mete de lleno en la alta montaña. Se acabaron los sprints. Se acabaron las escapadas de relleno. Toca sufrir. Y el domingo, la etapa 15, termina en un sitio con nombre propio. El Plateo de Solasson. Final en alto. 11 kilómetros de subida al 9% de media. Un puerto de categoría especial que además se estrena en la historia del Tour de Francia. Nunca antes había subido la carrera por ahí. ¿Y por qué te lo cuento con tanto énfasis? Porque Del Toro ya estuvo ahí hace un mes, en junio, en ese mismísimo Plateo de Solisson. No es un puerto nuevo para él, no es un salto al vacío, es terreno conocido, es una subida que se sabe de memoria, curva por curva, rampa por rampa, dónde acelerar y dónde aguantar. Mientras los demás la van a descubrir el domingo con el mapa en la cabeza, Del Toro la lleva grabada en las piernas. Y hay más. Antes de llegar a Solisson, la etapa del domingo pasa por otras subidas que parecen hechas a la medida de un corredor valiente. Una de ellas, el Col de la Croix, son 4,5 kilómetros con una pendiente bestial del 11% de media. Ese tipo de muro empinado es justo donde un atacante puede lanzar el ataque de lejos, romper la carrera antes de tiempo y llegar a Solisson ya con ventaja. Casi 5,000 metros de desnivel en total ese día. Una etapa reina de las de verdad, de las que deciden un tour. Y lo que hizo la última vez que subió esa montaña, con Ayuso justo al lado bueno, prepárate, porque cambia por completo la manera de ver lo que viene. Deja que te lleve a ese día de junio, paso a paso, es la razón de todo. Junio de 2026. El Criterium del Dauphiné, digamos el Tour del Ródano Alpes. Una carrera de una semana entera en plena montaña francesa. Del Toro y Ayuso, otra vez frente a frente, peleando cara a cara por la general, los dos jóvenes, los dos con todo por demostrar. Primero fue el Gran Colombier, uno de los puertos más brutales que existen, de esos fuera de categoría que parten las piernas por la mitad. Ese día Ayuso fue el valiente. Atacó primero, se lanzó por delante, quiso marcar territorio y dejar claro quién mandaba. Y Del Toro, en vez de asustarse, en vez de dejarlo ir, apretó los dientes y salió a cazarlo. Kilómetro a kilómetro fue recortando, lo alcanzó a 100 metros de la cima, lo miró, y no solo lo pasó, lo dejó clavado y le abrió 24 segundos de hueco antes de la meta, en una sola subida, en un solo golpe. Pero lo bueno, lo grande, vino al día siguiente, la última etapa de aquella carrera, final en alto en el Plateau de Solisson, el mismo, exactamente el mismo de este domingo. Del Toro no esperó al último kilómetro, no jugó a la prudencia,
No se guardó para el final calculando. Atacó a 9 kilómetros de la cima. 9. Eso es una barbaridad. Una locura para casi cualquier corredor. Se levantó del sillín y se fue solo, cuesta arriba, con la lengua fuera, dejando a todos atrás uno por uno. Nadie pudo seguirle la rueda. Y cuando cruzó la meta, arriba del todo, y miró el reloj, el número era demoledor. Le había sacado un minuto entero a Juan Ayuso, 60 segundos en una sola tarde de montaña. Su tiempo aquel día fue de 3 horas, 35 minutos y 7 segundos, un minuto por delante de Ayuso. Y con esa subida no ganó solo la etapa. Le arrebató el maillot de líder al que iba primero, un tal Luke, y se llevó la carrera entera a casa, en su montaña, contra su rival, por un minuto de nada. Y párate a pensar lo que eso significa. 2 días seguidos. 2 finales en alto. 2 veces le puso la cara colorada a Ayuso delante de todo el mundo. Eso no es casualidad. No es un golpe de suerte. No es que Ayuso tuviera un mal día. Eso es un mensaje. Un mensaje que decía alto y claro, cuando la carretera apunta para arriba de verdad y hay que sufrir de verdad, aquí mando yo. Y ese mensaje, Ayuso lo escuchó bien. Lo tiene metido en la cabeza, aunque no lo diga. Ese es el hombre que hoy iba escondido en el pelotón, calladito, sin gastar. Y esa, justo esa, es la subida que lo espera el domingo, con el mismo rival al lado, y con mucho más en juego. Pero cuidado, porque antes del domingo hay una prueba, y no es pequeña, hay que llegar vivo. Mañana sábado, la etapa 14. Corta en el mapa, engañosa, solo 155 kilómetros. Pero un monstruo escondido, 3.800 metros de desnivel, metidos con calzador en los bosgos, sin un solo metro de llano para respirar. Carreteras estrechas, revueltas, y 4 subidas encadenadas, una detrás de otra. Primero el Gran Balón, largo, más de 20 kilómetros. Luego el Col du Petit Ballon. Después otra vez el Balón d'Alsace por la otra vertiente. Y para rematar, un puerto inédito en el Tour, con rampas de hasta el 15% justo al final, cuando ya no quedan fuerzas. Es el filtro, el día que separa a los que aguantan de los que se quiebran. Del Toro tendrá que llegar entero, sin regalar tiempo para tener bala el domingo. Un mal día mañana, y la revancha de Solaizón se queda en nada. Y las cuentas son claras, casi crueles. Del Toro está a 1 minuto y 2 segundos del podio, a 13 segundos del quinto puesto, a 24 del sexto. Todo lo que perdió esta semana, cada segundo que se le escapó, lo puede recuperar en un solo puerto, en el suyo, de golpe. Y ahora sí, vuelve al principio, a la pregunta con la que empezamos. ¿Por qué Del Toro no movió un dedo hoy? Porque atacar hoy, en una etapa de escapada, contra 2 hombres de la fuga que se jugaban su única oportunidad en todo el Tour, no le habría dado absolutamente nada, ni un segundo importante en la general. Solo cansancio, piernas gastadas a lo tonto, un desgaste que mañana y el domingo pagaría carísimo. Un corredor con hambre, pero sin cabeza, habría salido a pelear igual, por orgullo, por la foto, por salir en la tele. Del Toro no. Del Toro guardó. Aguantó las ganas. Se tragó el orgullo un día entero, sabiendo que el premio de verdad no estaba hoy en Belfort. Estaba a 2 días de distancia, allá arriba, entre las nubes, en el plató de Soleçon. Ese silencio de hoy no era rendición, ni de lejos. Era puntería. Era un tirador cargando el rifle despacio, apuntando al blanco, esperando el único disparo que de verdad cuenta. Todo lo demás es ruido. Y el blanco tiene nombre, y tiene forma. Es recuperar el podio del Tour que se le escurrió entre los dedos. Es quitarle a Ayuso ese maillot que era suyo, y devolverlo a México. Y es hacerlo, encima, en la única subida del mundo donde ya le demostró hace un mes que puede ganarle por 1 minuto entero. Si existe un sitio en todo el mapa de Francia para dar el golpe, es ese. Y ahora ponte del otro lado un momento. Ponte en los zapatos de Ayuso, que no está nada cómodo. Ayuso llega el domingo con el maillot blanco puesto,
Es verdad, va por delante en la general, también, pero sube a un puerto que tiene grabado a fuego en la memoria, y no por una buena razón. La última vez que pisó el plató de Solaizón, terminó viendo la espalda de Del Toro perderse carretera arriba y cruzó la meta un minuto más tarde. Esa cicatriz no se cura en 4 semanas, esos recuerdos pesan en las piernas. En el pelotón nadie lo dice en voz alta, pero todos lo saben. Los directores hacen sus cuentas. Los otros favoritos, Vingegaard, Evenepoel, Seixas, Lipowitz, miran ese final de etapa y saben que el mexicano es peligroso justo ahí. Y la prensa europea, esa que tantas veces miró por encima del hombro a Del Toro, esta vez repasa el calendario y traga saliva, porque Solaizón es la casa de Del Toro, no la de Ayuso, no la de nadie más. Y el propio Del Toro lo tiene clarísimo, no necesita gritarlo ni sacar pecho en las entrevistas. Le basta con haber estado hoy quietecito, ahorrando, mientras los demás se desgastaban peleando por una etapa que no cambiaba nada. Sabe que su día llega, sabe dónde llega, y sabe perfectamente contra quién. El fin de semana no es un fin de semana cualquiera, es el examen final de toda la segunda semana, con el podio del Tour y el maillot blanco encima de la mesa, a cara o cruz. Y Del Toro llega con una carta guardada que ningún otro tiene en la baraja. Ya ganó ahí una vez, y ganar 2 veces en el mismo sitio no es suerte, es ley. Así que eso de que Del Toro tuvo un día flojo, olvídalo. Bórralo. Tuvo el día más inteligente de toda su segunda semana, el día que no se ve en la tele, pero que se cobra después con intereses. Mañana, el filtro de los Vosgos, para llegar entero. El domingo, su montaña, la misma donde ya rompió a Ayuso por un minuto, pero esta vez con el podio del Tour de Francia y el maillot blanco en juego. Si alguien escribiera el guión perfecto para una remontada latinoamericana, sería exactamente este, punto por punto. Piénsalo, un chico que hace apenas unos años nadie fuera de México conocía, un corredor que llegó a Europa sin padrinos, sin apellidos ilustres, sin el respaldo de una gran escuela, un pibe que tuvo que ganarse cada mirada, cada respeto, cada segundo. Y hoy está aquí, midiéndose con la élite mundial, escogiendo el terreno, marcando los tiempos, decidiendo cuándo golpear. Esto no va de un país contra otro, esto va de una generación nueva que llega para tumbar a los que ya estaban, de un joven que decide no rendirse cuando el podio se le escapa entre los dedos y en lugar de hundirse, apunta al único lugar donde sabe que puede reescribir la historia. Y esa es la belleza del ciclismo, que no importa dónde naciste ni cuánto pesaba tu apellido cuando empezaste. Importa lo que tienes en las piernas cuando la carretera se pone del 15% y el aire se acaba. Ahí no hay trucos, ahí no hay favores, ahí solo hay verdad. El domingo, en el plató de Solaizón, vamos a ver esa verdad con nuestros propios ojos. Vamos a ver si Del Toro confirma lo que ya escribió en junio o si Ayuso aprendió la lección y le devuelve el golpe delante de toda Europa. 2 jóvenes, 2 hambres, una sola montaña y todo un continente mirando. Porque cuando un latinoamericano ataca en la alta montaña del Tour de Francia, no ataca solo. Detrás de cada pedalada hay millones de personas conteniendo la respiración, desde Ciudad de México hasta Bogotá, desde Buenos Aires hasta cada casa donde alguien sueña con las mismas carreteras. Y eso, aunque no salga en las estadísticas, aunque no lo midan los vatios, pesa, pesa muchísimo. Así que quédate cerca, porque esta historia está lejos de terminar. El sábado hay que sobrevivir, el domingo hay que golpear. Y cuando el Tour llegue a lo más alto de Solaizón, entre las nubes, con las piernas ardiendo y el corazón a mil, vamos a saber por fin quién manda de verdad en esta nueva era del ciclismo. Aquí en Pedal Crew vamos a estar viviendo cada rampa, cada ataque, cada segundo contigo, porque estas son las historias que valen la pena contar, sin adornos, sin cuentos. Solo la carretera, el sudor y la verdad. Del Toro guardó su bala. El domingo sabremos si dio en el blanco.